Comenzamos. Empezó septiembre, ya vamos por el día 11. Feliz día a todos los maestros y este capítulo en especial que queremos compartir y que estamos preparando para que alguna vez lo vean, lo lean, lo escuchen o lo mediten, es dedicado a todos los maestros, a todos los que enseñan la palabra de Dios y también a los maestros seculares, porque saben que uno de los principios en las cuales nosotros tenemos la bendición de leer y entender y tener escrita la palabra de Dios es gracias a la escritura y gracias a personas que estudiaron y se prepararon para hacer esta labor. Era importante en el principio de los siglos, era importante tener la palabra escrita. ¿Por qué digo que era importante? Porque era una de las formas en la que se transmitía no solamente una herencia cultural, sino también una herencia de hechos históricos que a nosotros ahora nos iba a servir. Entonces, hablando de lo secular o la historia secular, toda civilización comenzó con una trayectoria o un periodo se llama tradición oral. O sea, era de generación en generación, el abuelo comenzaba a contarle la historia a sus hijos y los hijos a sus hijos y así comenzaba, digamos, como en la memoria del hombre a recordar cosas que iban a marcar su vida y su organización sobre todo. Y no quedó afuera el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, si uno ve los primeros 5 libros, saben, fueron aprendidos oralmente. Todas las historias de la creación del mundo, la historia de los patriarcas, la historia del pueblo de Israel en sí, a través de Abraham, Isaac y Jacob, fueron transmitidos oralmente. Se sentaban en una mesa, se sentaban a comer, se sentaban a descansar en el camino y empezaban a recordar para no olvidar toda la secuencia de cómo Dios los había bendecido. Toda civilización comenzó con una etapa oral, pero de la etapa oral pasamos a la etapa escrita. Acá salta el personaje más importante de la Biblia. En este caso sería Moisés. Moisés sabemos que fue preparado, enseñado, enviado a Egipto. O sea, el pueblo de Israel estuvo 400 años como esclavo en Egipto, porque llega José con toda su familia y queda ahí creciendo, hasta que nace Moisés. Cuando nace Moisés, Dios como elige esa persona como para prepararla porque había que empezar de la etapa oral a la etapa escrita. Las escrituras al comienzo de toda civilización comenzaron, ya sabemos, piedra sobre piedra, ¿no es cierto? Empezaban a hacer dibujos, a marcar lugares, se han encontrado cuevas donde han aparecido mapas, lugares donde eran de caza. Ellos dejaban como una impresión de que en ese lugar había habido un movimiento de caza, de pesca, de refugio. Entonces comienzan a ver, nosotros decimos que son letras cuneiformes. Las cuneiformes son aquellas que tienen profundidad en la tierra y se hacían con un filo de algo. Se usó un filo de hueso, un filo de espina de pescado, un filo de piedra dura sobre una roca y se dejaba escrito o se dejaba detalles de lo que había sucedido. Eso es muy importante saber el proceso, porque también así en ese proceso de piedra llegó la palabra de Dios a nuestras vidas. Por eso Moisés dice que Dios lo lleva al monte del Sinaí, lo tiene 40 días, 40 noches y él baja con las tablas. Dice que Dios le da los 10 mandamientos y él baja con la ley de Dios, y por eso dicen que es la ley de Moisés. Moisés necesitaba tener conocimiento de la escritura, por eso es importante saber leer y escribir, es importante entender, es importante, es una civilización que aprende a leer y a escribir, empieza un desarrollo especial en ese pueblo y en esa nación.
sobre todo en nuestra generación. Creo que es una generación que se está perdiendo la lectura. Es una generación donde todo pasa por el audio y no por la lectura. La lectura, ¿qué trae? No, más allá, ¿no? Uno dice, bueno, hay que leer la Biblia o hay que tener el hábito de leer. ¿Saben qué hace el proceso de leer? Trae a la mente apertura. Es un desarrollo en el cerebro. Yo tenía un profesor en la secundaria que nunca me voy a olvidar del Baigoi. Y el segundo año él nos decía, si vos querés llegar a hacer algo en la vida, todos los días memorizate un pasaje de una poesía. Él decía que todos los días se memorizaba un pasaje, una poesía, una frase o algo que extraía del diario o del libro. Y yo recuerdo que sí, que a mí el recordar y memorizar pasajes bíblicos me hizo que el cerebro se estirara. El cerebro es un músculo que necesita hacer ejercicios de memorización. Y la memorización viene por la lectura. Uno empieza a leer y empieza a memorizar. Otra de las cosas que trae la lectura, por eso yo quiero hablar de la palabra de Dios, pero también quiero hablar de la practicidad de leer la Biblia, porque dice, bueno, ¿por qué hay que leer la Biblia? Otra de las cosas, memoria visual. ¿Te cuesta leer la Biblia? Bueno, imagínate el paisaje que estás leyendo o el personaje que estás leyendo. Vieron que a veces hay personas que dicen, ay, yo leo un libro y me hago la película. Y hay otros que dicen al revés, yo miro la película y después leo el libro y no es lo mismo. Y sí, nunca es lo mismo. Una cosa es que tú te metan una comida elaborada y otra que te diga, hacela vos. Es lo mismo. Cuando uno entra en la lectura, se desarrolla la imaginación. Una de las cosas que los jóvenes de hoy en día están perdiendo. Están perdiendo la imaginación, están perdiendo el desarrollo de cómo se escribe una palabra. Porque uno dice, bueno, tequemú. ¿Cómo es? ¿Qué ponen ahora ustedes en el celular? Tequemú. Te quiero mucho significa. Yo no sabía, chicos, perdónenme. Para mí te quiero, se escribe todo junto, mucho. Entonces, eso está afectando nuestro desarrollo. Nuestro músculo del cerebro no se está desarrollando. Miren, les voy a contar algo. No sé cuántos conocen a Charles Schulz. Pero si les digo algo, ustedes van a decir, ¡ay, sí! Snoopy. ¿Quién no conoce el dibujito animado? Snoopy Carlito. ¿Lo conoce, Franco? Sí. ¿Quién no conoce a Snoopy? ¿Quién no lo... Bueno, ¿saben qué? Él es un éxito, hace muy poco falleció. Él lo que más recuerda en su niñez es la escuela bíblica. Cómo su mamá y su maestra de escuela bíblica les enseñaba las lecciones y aprendían en ese momento de estar ante la palabra de Dios, estudiar las historias de Jesús, las historias bíblicas, y que dice que en ese proceso de leer, estudiar y aprender la palabra de Dios, dice que él de a poco fue desarrollando ¿qué? Fe, creatividad. Porque la verdad que la creatividad de este dibujante fue extraordinario. El éxito, yo creo que el éxito que Dios le dio. Miren, les voy a leer. ¿Vos querés tener éxito? Mirá lo que dice la palabra de Dios. Y lo voy a leer en Deuteronomio 28. Dice, si obedeces al Señor tu Dios. Pero no quiero hablar de la obediencia de decir, bueno, sí, está bien, me voy a portar bien. No. Obedecer quiere decir... Tenés primero, antes que obedecer, conocer la palabra de Dios. Por eso dice, y cumples cuidadosamente los mandatos. Yo lo voy a parafrasear. Uno no puede obedecer ni conocer los mandatos si no los lees. Es como decir, ¿me firmás este contrato? Sí, ¿lo vas a cumplir? Sí. ¿Y qué dice el contrato? No sé, yo lo firmé. Lo firmé y ya está, porque a mí no me gusta leer. ¿Vieron que dicen los jóvenes? No me gusta leer. Con ese tequemú, no. Lo mío poco y bueno. Bueno. Porque acá, una de las cosas que la palabra de Dios siempre va a empujarte es a conocer los mandamientos. Y uno no puede conocer si no los lee,
si no los recuerda, si no los medita, si no lo piensa antes, porque es como un contrato la palabra de Dios. El contrato de Dios dice, bueno, mira, yo acá te dejo el reglamento, léelo y ¿firmamos o no firmamos? Porque si firmamos, vos tenés responsabilidades, pero Dios tiene ¿qué? Obligaciones. No te duermas. Obligaciones. ¿Saben? Me vino a la mente la imagen de, no sé cuántos vieron, creo que la mayoría lo vio, la posición cuando le estaban hablando a Messi. ¿Lo vieron? Él conoce el contrato, lo leyó. Saben que no lo terminó mucho de leer porque tuvo que ir el papá a explicarle el contrato y cuando se enteró de cómo venía el contrato, ¿qué hizo Messi? Se sentó a escuchar. Porque hay cosas que quizás el Barça va a tener que cumplir, pero él va a tener que también tener su responsabilidad. Lo mismo es la palabra de Dios. Es como que vos te pones adelante de la vida y Dios te da un montón de cosas a través de la palabra, pero si no la lees y no entendés lo que estás haciendo ese pacto con el Señor, no sé si la vida se te va a hacer fácil. Por ahí en un momento dado vas a ser como Messi, no juego más. Y todos los beneficios, las bendiciones de Dios, lo voy a pensar, ¿no es cierto? Que a veces como joven, ojo que yo lo hice, yo tomé esa posición, Y miren lo que dice la palabra de Dios. Si conocés mis mandamientos, si conocés lo que yo quiero que hagas, dice, los mandatos que yo te estoy dando, dice, te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Miren lo que dice detalladamente. Las cosas que Dios me va a dar, pero yo las tengo que leer acá para entender por qué Dios me bendice tanto. Dice, tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tu rebaño y manadas serán benditas. Tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. Y vayas donde vayas y todo lo que hagas serás bendito. Y creo que esta lección, el señor Kripke, el que escribía Snoopy, hay otro muy conocido que me encanta, es Miguel de Unamuno, es un maestro filósofo español muy importante que lo primero que hacía era leer la palabra de Dios, orar y después salir de su casa. Él fue un gran representante del movimiento filosófico español, hablando sobre la libertad en cuanto a lo que Dios le demandaba a la gente en España. Y me encanta porque él en un momento dado le dice un verso a su madre y a su padre. Mire la filosofía de vida. Dice que él oraba a Dios y leía la palabra y decía, en uno de sus libros me encantó porque dice, Padre, has hecho muy chica la puerta para salir. Entonces me has obligado a crecer. Entonces era como que él sentía que esa puerta era chica para él, porque había crecido. A veces la vida te va a ser difícil salir a la vida, porque la puerta es chica. Cuando vos estás creciendo en ese hogar, cuando vos estás creciendo en la intimidad de Dios, cuando vos estás creciendo en conocer a Dios. Y él dice, bueno, si es muy chica para que yo salga, dice, porque he crecido en sufrimiento y dolor. Dice, déjame achicarme. Miren lo que dice él en un momento. Déjame achicarme, Padre, porque le está hablando al papá y a la mamá. Dice, para volver a la edad en que realmente soñaba. A veces uno no quiere crecer ni en el Señor, no quiere salir a la vida, no quiere crecer en conocer la palabra, porque el crecer hace que salir a la vida la puerta se te achique. Eso lo decía un filósofo que leía la Biblia todos los días. Y él decía, si yo me achico,
Es como volver a la inocencia de que soñaba. Y la vida no es un sueño. La vida es trabajo, sacrificio, esfuerzo. Y todos los días, cuando te levantás, las fuerzas, las ganas y el deseo vienen de Dios. Y a veces por ahí te van a decir, no, si vos te esforzás, es personal, es mental. No. Los grandes hombres de Dios, los exitosos de Dios, y hay muchos, la mayoría tuvieron que buscar un consejo en la palabra, porque la palabra de Dios te hace crecer. Quería leerte otro pasaje, mire, dice la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de 2 filos, porque penetra, ¿saben qué? El alma. Eso es lo que me impactó. Este no es un libro común, no es un libro espiritual, es un libro para la vida, para llevar al mercado, para llevar a la oficina, para llevar a una empresa, para llevar al campo, para llevar a un hospital, para llevar a la cárcel, para llevar a un desierto o un Nueva York o un capital Buenos Aires. ¿Por qué? Porque dice que es el libro que entra al alma y al espíritu y entra a la articulación, a las médulas de los huesos. Dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso Unamuno, el gallego filosófico, decía, se me achicó la puerta porque yo estoy creciendo, porque crecer es madurar, porque leer la palabra es tener conocimiento. Este es un tiempo en que la palabra de Dios llegó en letra y en papel. Llegó en internet y llegó a tu celular. Pero si no la leemos, si no la estudiamos, si no la memorizamos, cuidado. Esta palabra de Dios hace que nuestros deseos íntimos salgan a la luz. Dice, porque no hay nada en toda la creación que esté oculto ante nuestro Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es Él a quien nosotros le tenemos que rendir cuenta. Este es un tiempo en que es un desafío leer la palabra de Dios. Es un desafío, ya no tenemos que cargar en piedra, miren, no tenemos que ser como Moisés con la piedra, bajar y cargarla al hombro. Ahora yo abro un celular y ya tengo la palabra de Dios escrita. Ya la encontré, ya la subrayé, hasta puedo escuchar un audio. Pero yo tengo que leer, conocer la palabra de Dios, porque muchas cosas pasaron bajo el puente, se diría, para que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Es mi deseo en este tiempo que la leas, que la memorices, que recuerdes en algún momento difícil un pasaje que te marcó, que subrayes la Biblia. A mí me encanta, yo tengo todas mis Biblias subrayadas y marcadas, porque en cada momento, en cada etapa de mi vida, en cada situación, buena o mala, triste, alegre, he marcado algo porque me ha llegado, como dice su palabra, a mi espíritu, a mi alma y la verdad que también, como diría el filósofo gallego, ha llegado a mis huesos. Que el Señor te bendiga, que valoremos la palabra escrita, que valoremos lo que tenemos como tesoro, porque realmente, dice el Señor, en todo lo que hagas y en todo lo que decidas, si obedeces mi ley, te va a ir bien.